Ella me miró como nadie lo había hecho antes, como si yo fuera la respuesta a una pregunta que había temido hacer toda su vida. Y justo allí, en la tenue habitación de hospital donde mi hijo dormía, con el pitido de las máquinas como nuestro único testigo, la mano de Alexia encontró la mía, su pulgar dibujando círculos lentos en mi piel. Su aliento era cálido contra mi oído, sus labios tan cerca que podía sentir la electricidad entre nosotras. Cada célula de mi cuerpo gritaba por acortar esa distancia. Ella era una CEO, una multimillonaria, una mujer que dominaba las salas de juntas y ponía nerviosos a hombres hechos y derechos con una sola mirada. Y yo era una madre soltera, una barista que apenas llegaba a fin de mes, arrodillada junto a la cama de hospital de su hijo con la ropa del día anterior. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. Y cuando su mano libre se alzó para apartar un mechón de pelo de mi cara, se me olvidó respirar. «Elena», susurró, y mi nombre en sus labios sonó como una oración y un pecado a la vez. Esto no debería haber estado pasando. No aquí, no con ella, no cuando el mundo entero parecía empeñado en mantenernos separadas. Su imperio, mi pobreza, los 14 años entre nosotras, y la sociedad que nunca entendería lo que florecía entre dos mujeres que habían pasado toda su vida ocultando sus verdades. Pero mientras su frente se apoyaba en la mía, mientras las lágrimas corrían por nuestros rostros, me di cuenta de que hay fuerzas demasiado poderosas para combatir. Lo que sucedió después me obligaría a elegir entre la seguridad de mi pequeña y predecible vida y un amor tan absorbente que amenazaba con reducir todo lo demás a cenizas. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campanita para suscribirte y dinos en los comentarios desde dónde nos ves. Mi nombre es Elena, y a los 28 años ya había vivido suficientes decepciones para toda una vida. Estaba de pie en el estacionamiento de la escuela primaria Riverside. Mi hijo Theo, de 3 años, agarrado a mi mano como si fuera el único ancla que lo mantenía a salvo de flotar hacia el aterrador desconocido de su primer día de preescolar. La mañana había comenzado como cualquier otra mañana en mi vida. Un desastre apenas sostenido por pura fuerza de voluntad y demasiado café. Me había despertado tarde porque el cargador de mi teléfono se había estropeado en mitad de la noche. Theo había derramado la leche del cereal por toda su única camisa limpia, obligándome a revolver la pila de ropa sucia buscando algo presentable. Y luego, justo cuando finalmente estábamos saliendo por la puerta, me di cuenta de que había olvidado prepararle el almuerzo la noche anterior. Para cuando llegamos al estacionamiento de la escuela, ya llevaba 20 minutos de retraso para mi turno en The Daily Grind, la pequeña cafetería del centro donde trabajaba como barista. Mi gerente, Karen, me había dejado muy claro que tenía tolerancia cero con los retrasos. ¿Pero qué podía hacer? Yo era todo lo que Theo tenía. Su padre, Marcus, había desaparecido de nuestras vidas cuando Theo apenas tenía 1 año. Un día estaba allí, prometiendo cambiar, ser mejor, ser finalmente el marido y padre que siempre había dicho que quería ser. Al día siguiente, se había ido, llevándose nuestra cuenta de ahorros y mi capacidad de confiar en alguien alguna vez. Mis padres me habían desheredado años antes de eso, cuando me había quedado embarazada fuera del matrimonio. Para ellos, yo era una decepción, una mancha en el apellido familiar. Ellos habían tomado su decisión, y yo había tomado la mía. Así que allí estaba yo, sola en un estacionamiento abarrotado, tratando de contener las lágrimas mientras mi hijo me miraba con esos grandes ojos marrones, llenos de preguntas que no podía responder. Fue entonces cuando se me reventó una llanta. El sonido fue como un disparo, y de hecho grité, lo que hizo que Theo empezara a llorar, lo que lo empeoró todo. Salí del coche tropezando para evaluar los daños, calculando ya cuánto costaría una llanta nueva frente a lo que me quedaba en la cuenta bancaria hasta el día de pago. Las cuentas no cuadraban, nunca lo hacían. Estaba arrodillada en el asfalto caliente, mis pantalones de trabajo baratos probablemente arruinándose, cuando oí el taconeo de unos zapatos caros acercándose. ¿Necesitas ayuda? Levanté la vista, y por un momento me olvidé de la llanta, del trabajo que estaba a punto de perder, del hijo que lloraba en el asiento trasero. Me olvidé de todo porque de pie frente a mí estaba posiblemente la mujer más hermosa que jamás había visto. Era alta, al menos 1,78 m, con el pelo castaño ondulado que capturaba la luz del sol matutino de una manera que no debería haber sido legal. Su traje era claramente de diseñador, ese tipo de gris carbón impecable que gritaba dinero y poder y todo lo que yo nunca tendría. Pero fueron sus ojos los que me dejaron helada.
Eran verdes, no el verde pálido y deslavado que se ve a veces, sino un verde esmeralda profundo y vibrante que parecía ver a través de mí. Yo no puedo, balbuceé, señalando impotente la llanta pinchada. No sé cómo. Ella ya estaba pasando a mi lado, caminando hacia mi maletero como si fuera la dueña del lugar, lo cual, por lo que yo sabía, probablemente sí era la dueña del lugar. Encontró el gato y la llanta de repuesto con una eficiencia que sugería que no era su primera vez. No tienes por qué. Empecé. No es molestia. Su voz era suave, segura, con un matiz de algo más tierno por debajo. Soy Alexia Thornton. Observé en silencio atónita cómo esta mujer, con lo que debía ser un traje de $5,000, se arrodillaba en el suelo y empezaba a cambiar mi llanta. Sus movimientos eran precisos, practicados, como si todo en su vida fuera algo que había dominado hacía mucho tiempo. Soy Elena, logré decir finalmente. Elena Rodríguez. Me miró y sonrió, y algo en mi pecho dio un vuelco que me dije a mí misma que era solo pánico residual por el reventón de la llanta. Desde el asiento trasero, Theo había dejado de llorar. Me giré para verlo apretando la cara contra la ventana, observando a Alexia con fascinación con los ojos muy abiertos. Cuando ella lo notó, le hizo un pequeño saludo con la mano, y él soltó una risita. «Niño lindo», dijo ella. «Gracias. Él está nervioso por su primer día». Alexia terminó con la llanta y se puso de pie, sacudiéndose las rodillas con un gesto que, de alguna manera, hacía que incluso la suciedad pareciera elegante. Los primeros días siempre son los más difíciles, pero ¿sabes lo que me decía mi madre? Decía que las cosas que más nos asustan suelen ser las que más vale la pena hacer. Quise decir algo profundo, algo que hiciera que esta mujer exitosa me viera como algo más que una madre soltera con problemas de coche. Pero antes de que pudiera formar palabras, mi teléfono vibró. Karen, ya llevaba 45 minutos de retraso. «Tengo que irme», dije, odiando lo desesperada que sonaba mi voz. «Muchísimas gracias. No sé cómo agradecértelo». Alexia se estaba limpiando las manos con un pañuelo que había aparecido de la nada, estudiándome con esos ojos verdes penetrantes. «No es necesario agradecimiento, pero si quieres agradecerme como es debido, hay una cafetería en la Quinta Calle, The Daily Grind, el mejor espresso de la ciudad. Quizás te vea allí alguna vez». Se alejó antes de que pudiera decirle que trabajaba allí. Antes de que pudiera decirle nada en absoluto. Mientras volvía a sentar a Theo en su silla de coche y conducía hacia la escuela, la observé por el espejo retrovisor. Se subía a un elegante Mercedes negro, su teléfono ya pegado a la oreja, transicionando sin problemas de nuevo a la vida de alto poder que llevaba. Me dije a mí misma que probablemente nunca la volvería a ver. El universo no funcionaba así, no para gente como yo. Pero cuando recogí a Theo esa tarde, corrió hacia mí con un dibujo en la mano. «¡Mamá! ¡Mamá! Hice una amiga. ¿Y adivina qué? Su madrina conduce el mismo coche chulo que la señora que arregló nuestro coche». Mi corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir, cariño?» «La señora guapa de ojos verdes. Recogió a Sofía hoy. Dijo que es la madrina de Sofía. Se acordó de mí, mamá. Me saludó con la mano». Miré hacia la fila de recogida, pero el Mercedes negro ya se alejaba. A través de la ventana tintada, habría jurado que vi un destello de verde esmeralda. Esto no podía ser una coincidencia. ¿O sí? A la mañana siguiente, estaba sirviendo un doble espresso cuando la campanilla de la puerta de la cafetería sonó. Levanté la vista automáticamente, lista para dar mi saludo estándar, y las palabras se me murieron en la garganta. Alexia entró como si fuera la dueña del lugar. Probablemente podría haberlo sido, si hubiera querido. Su traje de hoy era azul marino, tan impecable como el de ayer, y su pelo estaba recogido en una elegante cola de caballo que hacía que sus pómulos parecieran capaces de cortar el cristal. «Elena», dijo, y había un placer genuino en su voz. «¡Qué coincidencia!» Excepto que ambas sabíamos que no lo era. ¿Lo de siempre?, pregunté, y al instante me sentí estúpida porque no tenía ni idea de cuál era lo de siempre, para ella. Ella sonrió, esa misma sonrisa que hacía que mi estómago sintiera cosas extrañas. «Sorpréndeme», le preparé mi mejor creación, un latte de miel y lavanda con un toque de vainilla. Mis manos temblaban ligeramente mientras se lo entregaba, pero ella no pareció notarlo, o quizás fue demasiado educada para mencionarlo. «Esto es increíble»,
Dijo después del primer sorbo. Tienes un talento real. Es solo café. Desvié. Pero algo cálido floreció en mi pecho ante su aprobación. Se sentó en la mesa de la esquina, la que estaba junto a la ventana que la mayoría de los clientes evitaban porque el sol de la mañana la hacía demasiado calurosa. Pero Alexia parecía sentirse cómoda en la luz, sacando un elegante portátil y poniéndose cómoda como si planeara quedarse un buen rato. Y se quedó, durante 3 horas. Cada vez que levantaba la vista de la máquina de espresso, ella estaba allí, a veces tecleando furiosamente, a veces en llamadas donde hablaba con esa voz autoritaria sobre proyecciones de mercado y estrategias de adquisición. Pero de vez en cuando, la pillaba mirándome, y ella sonreía como si compartiéramos algún secreto que yo aún no entendía del todo. Esto se convirtió en nuestra rutina. Cada mañana durante las siguientes 3 semanas, Alexia Thornton, CEO de Teknova, finalmente la había buscado en Google, y los resultados habían sido abrumadores. Entraba en mi cafetería y pedía lo que me apeteciera preparar. Daba propinas de forma extravagante, siempre en efectivo, siempre con esa misma sonrisa enigmática. En las recogidas del colegio, ella también estaba allí. Theo y Sofía se habían vuelto inseparables, lo que significaba que Alexia y yo estábamos juntas constantemente. Las citas de juego se convirtieron en cenas, las cenas en largas conversaciones en su impecable sala de estar, mientras los niños jugaban arriba. Aprendí que tenía 42 años, recientemente viuda. Su marido había sido un destacado inversor tecnológico que había muerto en un accidente de coche hacía 2 años. Nunca habían tenido hijos propios, por eso ella se había dedicado tanto a Sofía, la hija del mejor amigo de su difunto marido. Michael y yo, dijo una tarde, agitando el vino en una copa que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la compra. Éramos socios de negocios. En realidad, era un buen hombre, pero nosotras no éramos, no era. Se interrumpió, y vi algo vulnerable parpadear en su rostro. Fue la primera grieta que veía en su armadura perfecta. No tienes que explicar, dije suavemente. No, quiero hacerlo. Dejó la copa de vino. Todos piensan que tuve una vida de cuento de hadas. El marido guapo, la empresa exitosa, las casas hermosas. Pero la verdad es que pasé 20 años fingiendo ser alguien que no era. Michael lo sabía. Él era el único. Nos protegíamos mutuamente. No estaba segura de lo que quería decir, pero algo en sus ojos hizo que mi corazón se acelerara. Nuestra conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Alexia frunció el ceño. No esperaba a nadie, y fue a abrir. Oí voces. Luego el tono de Alexia cambió de confundido a duro como el acero. Me movía donde podía ver la entrada. Un hombre estaba allí, alto, astuto, con un traje caro que de alguna manera parecía barato comparado con la discreta elegancia de Alexia. Tenía el tipo de cara que era guapa, hasta que notabas la crueldad acechando detrás de la sonrisa. Victoria te envía saludos, estaba diciendo. Quería que te recordara que la reunión de la junta es el viernes, y ella tiene los votos. A menos que quieras reconsiderar su propuesta. Dile a Victoria, dijo Alexia, su voz helada, que no negocio con gente que me amenaza en mi propia casa. Ahora lárgate de mi propiedad antes de que llame a seguridad. El hombre sonrió con suficiencia, pero se fue. Alexia cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿Quién era ese?, pregunté. Se giró para mirarme y por un momento parecía agotada, no físicamente, sino cansada hasta los huesos de una manera que me dieron ganas de abrazarla. Ese era un problema, dijo. Victoria Chen es mi directora de operaciones. Ha estado haciendo movimientos en mi contra durante meses, tratando de convencer a la junta de que ya no soy apta para liderar Teknova. ¿Por qué pensaría eso? Alexia rió, pero sin humor. Porque sabe cosas sobre mí. Cosas que destruirían mi reputación si se hicieran públicas. Quise preguntar qué cosas. Quise entender. Pero Alexia ya se dirigía hacia las escaleras, llamando a los niños para decirles que era hora de terminar. Los días siguientes, noté cambios. Alexia parecía cansada, con ojeras que ni siquiera su caro maquillaje podía ocultar. Me sonreía, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Cuando recogía a Sofía, parecía distraída, revisando su teléfono constantemente. Luego llegaron los rumores en el trabajo. Karen convocó una reunión de personal para anunciar que The Daily Grind había sido adquirida. El nuevo propietario era una empresa llamada Teknova y habría reestructuración. Todos sabían lo que eso significaba.
Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Esa noche, irrumpí en la oficina de Alexia en su sede del centro. No tenía cita, pero los guardias de seguridad ya me conocían. Señorita Rodríguez, suba directamente. Y yo estaba demasiado enfadada para dudar de mí misma. Ella estaba detrás de su enorme escritorio cuando irrumpí, y levantó la vista con genuina sorpresa. Elena, ¿compraste mi cafetería?, exigí. ¿De esto se trataba todo? ¿Acercarte a mí para espiar un estúpido pequeño negocio? ¿Qué? ¡No! Se levantó, rodeando el escritorio. Elena, escúchame. Los rumores dicen que va a haber despidos. Voy a perder mi trabajo, Alexia, el único trabajo que tengo. ¿Entiendes lo que eso significa para mí? ¿Para Theo? Ella intentó tomar mi mano, pero la aparté. El dolor que cruzó su rostro casi me hizo ceder. Casi. Sé lo de la adquisición, dijo en voz baja. Pero no tuve nada que ver. Ese fue el proyecto de Victoria. Lo llevó a cabo mientras yo lidiaba con otras cosas. Qué conveniente. Elena, por favor. Su voz se quebró. Nunca haría nada para lastimarte. Tienes que creerlo. Quería creerle. Dios, ¿cómo quería? Pero todo en mi vida me había enseñado que la gente con poder solo lo usaba para aplastar a gente como yo. Creo que debería irme, dije. No intentó detenerme. Pero mientras salía, su asistente puso una carpeta en mis manos. La señorita Thornton quería que tuvieras esto. Susurró. Y dijo que lo entenderías. Dentro de la carpeta había documentos, estados financieros, memorandos internos. Evidencia de que Victoria Chen había orquestado la adquisición de la cafetería específicamente para socavar a Alexia. Había una nota con la elegante caligrafía de Alexia. La reunión de la junta es el viernes a las 9 a.m. Me vendría bien una amiga. Mi enfado cambió, se retorció, se convirtió en algo completamente distinto. Alexia no era mi enemiga. Estaba librando una batalla que yo no podía ver y me había entregado un arma. El viernes era mañana. Tenía que tomar una decisión. Apenas dormí la noche del jueves. La carpeta que Alexia me había dado estaba en la mesa de mi cocina como una bomba a punto de estallar. A las 3 a.m. había leído cada documento al menos 5 veces. A las 5 a.m. había tomado mi decisión. La reunión de la junta era en la sede de Tecnova, una reluciente torre de cristal en el corazón del distrito financiero. Había llamado al trabajo para decir que estaba enferma. Karen no estaba contenta, pero no pude importarme menos. Y le había pedido a mi vecina que cuidara a Theo por la mañana. No estaba segura de que me dejaran entrar, pero cuando di mi nombre en la recepción, la mujer sonrió. «Señorita Rodríguez». La señorita Thornton dejó instrucciones. Sala de conferencias B, piso 32. El viaje en ascensor se sintió interminable. Mi reflejo en las puertas pulidas mostraba a una mujer con un blazer de segunda mano y la blusa más bonita que tenía, agarrando una carpeta como si contuviera los secretos del universo. Quizás sí lo hacía, al menos para el mundo de Alexia. La sala de conferencias era toda de cristal y cromo, llena de hombres y mujeres de rostro severo con trajes que probablemente costaban más que mi coche. A la cabecera de la mesa estaba Victoria Chen, hermosa de una manera fría y afilada, como un cuchillo vestido de Chanel. Frente a ella estaba Alexia, con aspecto sereno a pesar de las sombras bajo sus ojos. Todas las cabezas se giraron cuando entré. «¿Quién es esta?», preguntó Victoria, su voz goteando desdén. «Soy Elena Rodríguez», dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. «Trabajo en The Daily Grind, la cafetería que su empresa acaba de adquirir». Los ojos de Victoria se entrecerraron. «Esta es una reunión de la junta a puerta cerrada. ¿Seguridad?». «Es mi invitada», interrumpió Alexia. «Y creo que tiene algo relevante que compartir». Los miembros de la junta intercambiaron miradas inciertas. La sonrisa de Victoria se volvió depredadora. «Por supuesto, que hable la barista. Esto debería ser entretenido». Tomé una respiración profunda y abrí la carpeta. Estos documentos muestran que Victoria Chen orquestó deliberadamente la adquisición de pequeños negocios locales. No solo The Daily Grind, sino otros 7, específicamente para crear controversia y dañar la reputación de la señorita Thornton. Los memorandos prueban que programó los anuncios para que coincidieran con esta reunión de la junta. Ha estado filtrando historias a la prensa sobre la adquisición hostil de negocios familiares por parte de Tecnova durante semanas. La sala quedó en silencio,
La sonrisa de Victoria se había congelado en su rostro. ¿De dónde sacaste eso?, exigió. Esa no es la pregunta que deberías hacer, dije. La pregunta es, ¿por qué una directora de operaciones sabotearía la imagen de su propia empresa solo para socavar a su CEO? Expuse las pruebas pieza por pieza. Los registros financieros que mostraban que Victoria había autorizado las adquisiciones sin la aprobación adecuada de la Junta. Los correos electrónicos donde había planeado explícitamente usar la reacción negativa resultante contra Alexia. El rastro de documentos que conducía directamente a su ambición de asumir el cargo de CEO. Para cuando terminé, varios miembros de la Junta miraban a Victoria con ira sin disimulo. Un caballero mayor, más tarde supe que se llamaba Harold, y había estado en la Junta de Tecnova desde el principio, se levantó bruscamente. «Creo que hemos oído suficiente», dijo. «Victoria, tendrás que salir mientras discutimos esto en privado. Señorita Thornton, señorita Rodríguez, por favor esperen en el vestíbulo». En el pasillo, Alexia se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y sus manos temblaban ligeramente. «Elena, no sé cómo agradecerte. Puedes empezar por decirme la verdad», dije. «Sobre todo, ¿qué tenía Victoria contra ti?» Alexia miró a su alrededor para asegurarse de que estábamos solas. «Aquí no. Ven conmigo». Me llevó a su oficina privada, cerrando la puerta tras nosotras. La habitación era hermosa, todo ventanas y cuero blanco y arte cuidadosamente seleccionado. Pero en ese momento se sentía como un confesionario. «Michael y yo», comenzó. Luego se detuvo. Volvió a empezar. Nuestro matrimonio era un acuerdo. Él era gay, y yo he pasado toda mi vida ocultando quién soy realmente. Elena, ¿quién me atrae? Si esa información saliera a la luz, especialmente ahora, con todo lo que está pasando, se usaría en mi contra. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír sus palabras por el zumbido de la sangre en mis oídos. ¿Quieres decir? Quiero decir que sé desde los 16 años que no me atraen los hombres. Rió con nerviosismo. Mi padre me habría desheredado. El mundo de los negocios en aquel entonces no era amable con las mujeres, y mucho menos con las mujeres que no eran heterosexuales. Así que me escondí. Me casé con mi mejor amigo y construí un imperio, y me dije a mí misma que era suficiente. ¿Y Victoria lo sabe? Ella se enteró de Michael de alguna manera. Iba a exponernos a ambos, arrastrar su memoria por el fango junto con la mía, a menos que yo renunciara discretamente. Sentí una oleada de protección tan feroz que casi me derriba. Esta mujer había construido todo con pura fuerza de voluntad y sacrificio, y ahora alguien quería derribarlo todo por a quien amaba. Eso es asqueroso, me dije. Ella es asquerosa. Quizás, pero no cambia la realidad. Incluso con lo que les mostraste hoy, si decide hacerlo público, pues que lo haga. Alexia me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿No entiendes lo que eso significaría? Entiendo exactamente lo que significaría. Me acerqué, lo suficiente para ver las motas doradas en sus ojos verdes. Significaría que finalmente serías libre. No más esconderse, no más fingir. ¿No vale la pena luchar por eso? No es tan simple. Nada que valga la pena lo es. Estábamos tan cerca ahora. Podía oler su perfume, algo caro y sutil, como jazmín y cedro. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, y podía ver el pulso saltando en su garganta. «Elena», susurró, y su voz había cambiado. Se había suavizado. «¿Por qué viniste hoy? ¿Por qué luchaste por mí?» Podría haberle dado una docena de respuestas, porque era lo correcto, porque odiaba a los acosadores, porque le debía lo de la llanta. Pero la verdad era más simple y más aterradora, porque pienso en ti todo el tiempo, admití. Porque cuando me miras, se me olvida respirar. Porque cuando estoy contigo, siento que finalmente estoy despierta después de haber dormido toda mi vida. Alexia hizo un sonido, mitad risa, mitad sollozo, y luego su mano estaba en mi cara, su pulgar trazando mi pómulo. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado?, preguntó. ¿Cuántos años me convencí de que este sentimiento estaba mal? Que nunca... Alexia. Me enamoré de ti en el momento en que te vi en ese estacionamiento, dijo. Cubierta de sudor, en pánico por una llanta pinchada, y aún así tan hermosa que dolía mirarte. He estado cayendo desde entonces. Se me cortó la respiración. Nunca
No sabía que podía sentirme así por... ¿Una mujer? Asentí, sin fiarme de mi voz. Alexia sonrió, una sonrisa real, cálida y vulnerable y dolorosamente hermosa. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Yo tampoco. Pero necesito saber. ¿Es esto algo que quieres explorar? Porque si no, si esto es demasiado, quiero esto, dije. Te quiero a ti. Estoy aterrorizada, pero te quiero. Se estaba inclinando, sus labios a centímetros de los míos, cuando su teléfono vibró violentamente. Luego otra vez, y otra vez. Se echó hacia atrás, frunciendo el ceño, y miró la pantalla. Lo que vio hizo que su rostro se pusiera blanco. ¿Qué pasa?, pregunté. Victoria, dijo. Ha hecho algo. Hay un comunicado de prensa. Me ha acusado de malversación y fraude. Te ha nombrado mi cómplice, Elena. Está intentando destruirnos a ambas. Las siguientes 48 horas fueron una pesadilla. Las acusaciones de Victoria cayeron en las noticias como una bomba. De repente, Alexia Thornton no era solo una CEO exitosa. Era una presunta criminal, y mi nombre estaba ligado a cada historia. Mujer misteriosa vinculada al escándalo de Tecnova. ¿Barista o cómplice? Los titulares me revolvían el estómago. Perdí mi trabajo, por supuesto. Karen ni siquiera tuvo la decencia de decírmelo en persona. Envió un mensaje de texto diciendo que mis servicios ya no eran necesarios. Cuando fui a limpiar mi taquilla, los otros baristas no me miraban a los ojos. Pero peor que todo eso fue mi familia. Mi madre llamó por primera vez en 3 años, no para ofrecer apoyo, sino para decirme qué vergüenza era. No solo desperdiciaste tu vida con ese hombre bueno para nada, gritó por teléfono, sino que ahora estás metida con una criminal y una mujer. ¿Qué clase de madre eres? ¿Qué clase de ejemplo le estás dando a Theodore? Le colgué. No podía escuchar más. Alexia quería verme, pero sus abogados lo desaconsejaron. Cualquier contacto entre nosotras podría ser interpretado como conspiración, dijeron. Así que me senté sola en mi pequeño apartamento, viendo mi cuenta bancaria disminuir y mi reputación desmoronarse, preguntándome cómo todo había salido tan mal tan rápido. Theo no entendía por qué lloraba. ¿Mamá triste?, preguntó, subiéndose a mi regazo con su dinosaurio de juguete. Yo lo arreglo. ¡Beso! Me dio un beso baboso en la mejilla y rompí a llorar de nuevo. Una noche, después de que Theo se durmiera, llamaron a mi puerta. Abrí y encontré a la madre de Sofía, Rebeca, una mujer tranquila que solo había conocido un par de veces en eventos escolares. ¿Puedo pasar?, preguntó. Se sentó en la mesa de mi cocina y me contó cosas sobre Alexia que me oprimieron el pecho. Cómo Alexia había pagado la escuela privada de Sofía después de la muerte del marido de Rebeca. Cómo había financiado discretamente la carrera de enfermería de Rebeca. Cómo había aparecido a las 2 de la madrugada cuando Sofía estaba enferma, sentándose en la sala de espera del hospital durante 8 horas sin quejarse. Ella no es quien las noticias la hacen parecer, dijo Rebeca. Es la persona más generosa que he conocido, y te quiere, Elena. Nunca la he visto mirar a nadie de la manera en que te mira a ti. ¿Cómo lo sabes? Rebeca sonrió con tristeza. Porque la conozco desde hace 15 años, y nunca la he visto feliz. De verdad no. Hasta que llegaste tú. Después de que Rebeca se fue, me senté sola en la oscuridad durante mucho tiempo, pensando. A la mañana siguiente, dejé a Theo en el colegio y conduje hasta el ático de Alexia. No sabía si me dejaría entrar. Sus abogados habían sido muy claros sobre mantener la distancia, pero tenía que intentarlo. Para mi sorpresa, el portero sonrió al verme. Señorita Rodríguez. La señorita Thornton dijo que podría pasar. Por favor, suba directamente. Ella me esperaba cuando las puertas del ascensor se abrieron. Tenía un aspecto terrible. Hermosa, siempre hermosa, pero agotada y pálida, y claramente manteniéndose solo con café y fuerza de voluntad. «Elena», susurró, «no deberías estar aquí». «Sé lo que dijeron los abogados. No me importa. Si alguien te ve, que me vean». Crucé la habitación y tomé sus manos entre las mías. Estaban heladas. «No voy a dejar que afrontes esto sola». Su compostura se resquebrajó. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y me atrajo hacia ella, hundiendo su rostro en mi pelo. «Lo siento mucho», susurró. «Nunca quise arrastrarte a esto. Tú y Theo. No os merecéis nada de esto». Me aparté para poder mirarla.
Deja de disculparte por la crueldad de otras personas. Victoria hizo esto, no tú. Pero si yo no hubiera, si nosotras no hubiéramos... ¿Qué? ¿Conocernos? ¿Enamorarnos? Me reí, aunque sin rastro de humor. No cambiaría eso por nada, Alexia. Ni por mi trabajo, ni por mi reputación, ni por nada. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Amor? Me di cuenta de lo que había dicho. Pero era verdad, ¿no? En algún lugar entre el pinchazo, la cafetería y la reunión de la junta, me había enamorado completa e irrevocablemente de esta mujer complicada, herida y extraordinaria. Sí, dije simplemente. Amor. El beso ocurrió antes de que pudiera pensarlo, antes de que pudiera pensármelo 2 veces, preocuparme o tener miedo. En un momento estábamos allí de pie, atrapadas por la gravedad de nuestra confesión, y al siguiente sus labios estaban sobre los míos. Fue suave al principio, vacilante. Ambas temblábamos, pero luego algo cambió. Un muro se derrumbó, y el beso se profundizó en algo desesperado y posesivo. Sus manos estaban en mi pelo, en mi rostro, tirándome más cerca como si temiera que pudiera desaparecer. Yo la agarraba por los hombros, por la cintura, por cualquier parte que pudiera tocar. Cuando finalmente nos separamos, ambas estábamos sin aliento, con las frentes pegadas, las lágrimas mezclándose en nuestras mejillas. He querido hacer eso desde el aparcamiento, admitió. ¿Por qué no lo hiciste? Porque estaba aterrorizada. Pasé 40 años escondiéndome, Elena. No sabía cómo parar. Nos sentamos en el sofá, aún entrelazadas, y hablamos durante horas. Me contó cómo creció en un hogar católico estricto, donde ser gay se consideraba una abominación, sobre el matrimonio concertado que sus padres habían orquestado con Michael, quien estaba en la misma situación, sobre la construcción de Tech Nova como un refugio, un lugar donde los empleados LGBTQ que contrataba discretamente podían ser ellos mismos, incluso si ella no podía. Michael solía decir que yo era la cobarde más valiente que conocía. Dijo, construí una empresa que defendía la diversidad y la inclusión mientras ocultaba mi propia verdad. ¿Qué clase de hipócrita hace eso? La clase que sobrevivía de la única manera que conocía, dije. No hay vergüenza en eso. Me miró como si le hubiera concedido la absolución. Le conté mi propio viaje. Los años que pasé sin cuestionar mi sexualidad, sin considerar que la ausencia de pasión en mi relación con Marcus podría significar algo. Sobre los sentimientos confusos que desarrollé por una chica en la universidad que nunca me permití examinar. Sobre cómo estar con ella se sentía como volver a casa a un lugar que no sabía que echaba de menos. No tengo una etiqueta para lo que soy, admití. No sé si soy gay o bisexual o simplemente Alexia sexual. Ella se rió, una risa de verdad, sorprendida y encantada. Alexia sexual. Me gusta eso. Nos besamos de nuevo, más lento esta vez, explorando. Sus manos recorrían caminos por mis brazos, mi espalda, mis costados, dejando rastros de fuego. Nunca me había sentido tan vista, tan deseada, tan completamente viva. Pero la burbuja no podía durar. Su teléfono sonó a medianoche. Ella contestó, escuchó, y su rostro se puso pálido. ¿Qué pasó?, exigí cuando colgó. La junta ha programado una reunión de emergencia para mañana por la mañana, dijo. Victoria los ha convencido para votar mi destitución como CEO. Y Elena, te han citado para testificar. Sobre mí, sobre nosotras, sobre todo. Se me heló la sangre. ¿Pueden hacer eso? Si están investigando fraude, sí. Me agarró las manos con urgencia. Elena, necesitas distanciarte de mí, ahora mismo, antes de que esto empeore. No dejaré que destruyas tu vida por... Tú no decides por mí, la interrumpí. No me voy a ninguna parte. Tienes un hijo en quien pensar. Y quiero que mi hijo crezca viendo a su madre luchar por lo que cree. Enderecé los hombros. Estamos en esto juntas, Alexia. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntas. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego me besó con fuerza, con ferocidad, como si estuviera sellando una promesa. Juntas. Asintió. Pero ninguna de las dos podría haber predicho lo que traería el mañana. Nos separaron de todos modos. La investigación de la Junta requería que Alexia y yo no tuviéramos contacto mientras la indagación estuviera en curso. Me asignaron una abogada,
una joven recién salida de la Facultad de Derecho que parecía casi tan asustada como yo, y me sumergí en una rutina asfixiante de declaraciones y revisiones de documentos. Alexia fue suspendida de Tecnova mientras duraba la investigación. Victoria había asumido el cargo de CEO interina y lo estaba aprovechando al máximo. Veía su rostro en todos los canales de negocios, soltando tópicos sobre restaurar la integridad y proteger a los accionistas, mientras desmantelaba sistemáticamente todo lo que Alexia había construido. Los días se difuminaban en una neblina de ansiedad y aislamiento. No podía trabajar, nadie me contrataría, no con el escándalo asociado a mi nombre. Mis ahorros se habían agotado por completo. Si no hubiera sido por Rebeca, quien insistía en cuidar a Theo durante mis interminables reuniones legales, e incluso me metía dinero para la compra cuando creía que no estaba prestando atención, no sé cómo habría sobrevivido. Pero lo peor que la pobreza, el miedo o la humillación pública, era el silencio. No podía llamar a Alexia. No podía enviarle mensajes. Ni siquiera podía pasar en coche por su edificio sin que mi abogada me advirtiera sobre las apariencias. Se sentía como si me hubieran amputado un trozo del alma. Por la noche, sola en mi cama, revivía nuestros besos en mi mente. La forma en que me había abrazado. Las palabras que me había susurrado en la piel. Te quiero, te quiero, te quiero. ¿Había sido todo un sueño febril? ¿Había imaginado la intensidad, la conexión, la promesa de algo real? 3 semanas después de la separación, llegué a mi límite. Theo tuvo una pesadilla y se subió a mi cama, su pequeño cuerpo temblando contra el mío. Mamá, susurró. ¿Por qué la señorita Alexia ya no viene? ¿Ya no nos quiere? Algo se rompió dentro de mí. A la mañana siguiente, me planté en la oficina de mi abogada y exigí respuestas. ¿Cuánto más va a durar esto? No puedo vivir así más tiempo. Ella parecía incómoda. Elena, la investigación es complicada. Hay registros financieros de hace años. Podrían pasar meses antes de... ¿Meses? Estaba gritando ahora, y no me importaba. No tengo meses. Estoy a punto de perder mi apartamento. Mi hijo está haciendo preguntas que no puedo responder. Y la mujer que amo está siendo crucificada por la misma prensa que antes la adoraba. Entiendo tu frustración, pero... No lo entiendes. Salí de su oficina y seguí caminando. No tenía destino, solo una necesidad desesperada de moverme, de hacer algo más que esperar. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Casi no contesté. Pero algo, instinto, quizás, o el destino, me hizo deslizar para aceptar. Elena. La voz de Alexia era apenas un susurro, entrecortada y distante. No digas nada, solo escucha. Se me paró el corazón. Hay una cabaña en las montañas, Lago Bear Creek, a unas 2 horas al norte. Te enviaré la dirección, mañana por la noche, medianoche. Si puedes escapar sin ser seguida, por favor, ven. Necesito verte. Necesito decirte algo importante. La llamada se cortó. Me quedé inmóvil en la acera, la gente pasando a mi lado como agua alrededor de una piedra. Esto era una locura. Esto era exactamente el tipo de cosa contra la que nuestros abogados nos habían advertido. Si nos pillaban reuniéndonos en secreto, destruiría la poca credibilidad que nos quedaba. Pero yo ya estaba abriendo mapas en mi teléfono, calculando la distancia. Las siguientes 24 horas fueron una agonía. Recurrí a todos los favores que tenía, arreglando para que Theo se quedara con Rebeca por la noche. Le dije a mi abogada que tenía migraña y que me iba a la cama temprano. Dejé mi teléfono, que estaba bastante segura de que estaba siendo monitoreado, en la encimera de mi cocina, y pedí prestado el teléfono desechable de Rebeca. El viaje duró casi 3 horas porque me perdí 2 veces en las oscuras carreteras de montaña. Cuando llegué a la cabaña, tenía las manos agarrotadas de agarrar el volante y el corazón me iba a estallar en el pecho. La cabaña era pequeña y rústica, enclavada en un bosquecillo de pinos que bloqueaban la luz de la luna. Una sola lámpara brillaba en la ventana. Llamé, y la puerta se abrió de golpe. Alexia estaba allí con vaqueros y un jersey de punto trenzado, pareciendo más una profesora universitaria que una CEO en desgracia. Llevaba el pelo suelto, ondulado y salvaje, y había perdido peso, lo suficiente como para que el estómago se me encogiera de preocupación. Pero sus ojos, Dios, sus ojos, seguían siendo ese verde imposible,
Seguían mirándome como si yo fuera la respuesta a cada pregunta que nunca se había atrevido a hacer. «Viniste», susurró. «¿Creías que no lo haría?» Me atrajo hacia adentro, y luego nos besamos. Desesperadas, hambrientas, llenas de todo el anhelo que 3 semanas de silencio habían acumulado. Sus manos estaban por todas partes, en mi pelo, acariciando mi rostro, presionando la parte baja de mi espalda para acercarme más. «Te eché de menos», dijo entre besos. «Dios, Elena, te eché tanto de menos. Estoy aquí ahora, estoy aquí». Nos desplomamos en el sofá gastado, entrelazadas, y durante un largo momento, simplemente nos abrazamos. Su latido era rápido contra mi mejilla. El mío probablemente era el mismo. «Encontré algo», dijo finalmente. «Por eso te llamé. La investigación, están buscando en los lugares equivocados, Elena. Victoria no solo me tendió una trampa, ha estado malversando fondos de Tecnova durante años. Millones de dólares, desviados a través de empresas fantasma, todo mientras me señalaba con el dedo a mí. Me aparté para mirarla. ¿Puedes probarlo?» Ese es el problema. Se pasó una mano por el pelo, frustrada. Todas las pruebas están encerradas en su oficina en Tecnova. Lo tiene todo asegurado digitalmente con una encriptación que no puedo descifrar y físicamente... Bueno, ya no soy precisamente bienvenida en el edificio. Así que necesitamos conseguir acceso de alguna manera. Es imposible. Seguridad conoce mi cara, y si me pillan intentando entrar sin permiso, será el último clavo en mi ataúd. Una idea se estaba formando en mi mente. Loca, temeraria, probablemente ilegal. Pero pensé en el rostro de Theo, en la vida que Alexia y yo podríamos tener juntas si tan solo pudiéramos superar esto. «Ellos no conocen mi cara», dije lentamente. «Los guardias de seguridad no. Nunca he estado en el edificio fuera del horario de oficina». Los ojos de Alexia se abrieron de par en par. «De ninguna manera. Elena, si te pillan. Entonces estaremos en esto juntas, como prometimos». Tomé sus manos entre las mías. «Ya lo he perdido todo, Alexia. Mi trabajo, mi reputación, mi familia. Lo único que no he perdido eres tú. Y no permitiré que Victoria Chen me quite también eso». Me miró fijamente durante un largo momento. Luego se rió. Un sonido salvaje e incrédulo. Y me besó de nuevo. «Eres increíble», dijo. «¿Alguien te lo ha dicho alguna vez?» «No recientemente. ¿Qué dices? ¿Lo hacemos?» Su mandíbula se tensó con determinación. «Lo hacemos». Pasamos el resto de la noche planeando. Y en algún lugar entre las sesiones de estrategia y los besos robados, me di cuenta de que nunca me había sentido tan viva. La batalla no había terminado. Apenas comenzaba. El plan era simple. Me haría pasar por miembro del equipo de limpieza y obtendría acceso a la oficina de Victoria fuera del horario de oficina. Alexia tenía contactos, antiguos empleados que le eran leales, y una de ellas, una mujer llamada Grace que trabajaba en gestión de instalaciones, estaba dispuesta a ayudar. Solo esta vez, había dicho Grace cuando Alexia la llamó. Y solo porque esa víbora de Victoria se merece todo lo que le va a pasar. 3 días después, me encontré en un baño industrial en el piso 23 de la sede de Tecnova, cambiándome de mi ropa normal a un uniforme gris que Grace me había pasado a escondidas. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrocharme la camisa. «Puedes hacerlo», susurré a mi reflejo. «Por Alexia, por Theo, por ti misma». Grace me esperaba en el ascensor de servicio con un carrito de limpieza y una tarjeta de acceso. «La oficina de Victoria está en el 45. Ella se fue alrededor de las 7, así que deberías tener el piso para ti sola. Solo, ten cuidado, ¿vale? Las cámaras de seguridad graban en bucle cada 15 minutos, pero si alguien te ve que no debería...». «Lo sé. Gracias, Grace. De verdad». Ella asintió y desapareció por el pasillo. El viaje al piso 45 se hizo eterno. Cuando las puertas se abrieron, me recibió la oscuridad y el débil zumbido de los ordenadores en modo de suspensión. El despacho de la esquina de Victoria estaba al final de un pasillo flanqueado por salas de reuniones con paredes de cristal. Mis zapatillas chirriaban en los suelos de mármol. La oficina en sí estaba cerrada con llave, pero la tarjeta de acceso de Grace funcionó. Me deslicé dentro y cerré la puerta tras de mí. Luego esperé a que mis ojos se acostumbraran a la tenue luz que se filtraba por los ventanales. El escritorio de Victoria era un monumento a su ego, elegante granito negro, completamente vacío excepto por una única foto familiar y un ordenador de última generación.
Pero Alexia me había dicho que los verdaderos tesoros no serían digitales. Victoria era paranoica a la antigua usanza. Guardaba copias en papel de todo lo importante en una caja fuerte escondida detrás de un cuadro de arte abstracto. Encontré la caja fuerte exactamente donde Alexia dijo que estaría. La combinación era su aniversario de boda, un detalle que Alexia había aprendido de una antigua asistente. La cerradura se abrió con un clic. Dentro había carpetas, docenas de ellas. Rebusqué entre ellas, tomando fotos de todo con mi teléfono. Extractos bancarios, registros de transferencias, correos electrónicos impresos como recibos de sus crímenes. Y luego, allí una carpeta etiquetada como Seguro Thornton. Seguro, es decir, material de chantaje. La abrí y sentí que la sangre se me helaba. Fotos. Docenas de fotos de Alexia y su difunto marido Michael en situaciones que confirmarían sus orientaciones sexuales a cualquiera que las viera. Michael en un bar gay. Alexia en un evento por los derechos de las mujeres, captada mirando a otra mujer con un anhelo inconfundible. Incluso había fotos mías, recientes, de recogidas del colegio y cafeterías, documentando nuestra relación antes de que cualquiera de nosotras supiera que era siquiera una relación. Victoria había estado vigilando a Alexia durante años, creando un expediente, esperando el momento perfecto para atacar. Todavía estaba mirando las fotos cuando lo oí. Pasos en el pasillo. Se me paró el corazón. Metí la carpeta en mi carrito de limpieza. Cerré la caja fuerte y llegué a la puerta justo cuando se abría de golpe. Victoria Chen estaba allí con un abrigo de diseñador, llaves en mano, con las cejas arqueadas. Vaya, vaya, dijo, con un tono de fría diversión. La barista. Me preguntaba cuándo aparecerías. Yo solo estaba limpiando, balbucé. ¿A medianoche? ¿En mi oficina privada? Entró, dejando que la puerta se cerrara tras ella. No soy estúpida, Elena. Sé que Alexia te envió. La pregunta es, ¿qué encontraste? Sopesé mis opciones. Correr no era posible. Ella bloqueaba la puerta. Mentir parecía inútil. Así que opté por lo único que me quedaba. La verdad. Encontré pruebas de que has estado malversando millones de Tecnova, dije. Y encontré tu carpeta de chantaje sobre Alexia. Has estado planeando esto durante años. Victoria sonrió, pero no había nada cálido en ella. ¿Y qué vas a hacer con esa información? ¿Ir a la policía? ¿A la junta? Se rió. No eres nadie, Elena. Una madre soltera con una investigación criminal pendiendo sobre su cabeza. ¿Quién te va a creer? Quizás nadie, admití. Pero la evidencia hablará por sí misma. ¿Qué evidencia? Su sonrisa se amplió. No pensarás que voy a dejarte salir de aquí con esas fotos, ¿verdad? Metió la mano en su bolso, y por un momento aterrador, pensé que iba a por un arma. En cambio, sacó un teléfono y marcó. ¿Seguridad? Soy Victoria Chen. Hay un intruso en mi oficina. Envíen a alguien inmediatamente. Se me encogió el estómago. Te arrestarán, dijo Victoria con calma. Allanamiento de morada, robo de material propietario. Para cuando seas procesada, cualquier evidencia que afirmes haber encontrado será desestimada como la fabricación desesperada de una criminal intentando salvarse. Estaba atrapada. No había salida. ¿O sí? Mi teléfono, el desechable que Rebeca me había dado, todavía estaba en mi bolsillo, y había estado grabando desde que entré en el edificio. Quizás tengas razón, dije lentamente. Quizás nadie me crea, pero quizás te crean a ti. Saqué el teléfono y le mostré el temporizador de grabación, aún en marcha. La compostura de Victoria se resquebrajó. Tú no te atreverías. Acabas de admitir malversación y chantaje, Victoria. Todo está grabado. Esa grabación es inadmisible. Fue obtenida ilegalmente. Quizás en un tribunal penal. Estuve de acuerdo. Pero ¿qué hay del tribunal de la opinión pública? Me pregunto cómo se sentirían tus accionistas al escuchar a su CEO interina confesar que les robaba. Por primera vez, Victoria pareció asustada. Realmente, genuinamente asustada. El ascensor sonó en la distancia. Seguridad estaba llegando. Esto es lo que va a pasar, dije, sacando cada gramo de coraje que tenía. Vas a decirle a Seguridad que esto fue un malentendido. Y mañana, vas a convocar una reunión de emergencia de la Junta y dimitir. De lo contrario, esta grabación irá a todos los principales medios de comunicación del país. Estás de farol. Pruébame. Nos quedamos allí, atrapadas en una silenciosa batalla de voluntades.
hasta que los guardias de seguridad doblaron la esquina. Victoria los miró, me miró a mí, miró el teléfono en mi mano. Falsa alarma, dijo, con voz tensa. Me equivoqué. Por favor, acompañen a la señorita Rodríguez al vestíbulo. Los guardias intercambiaron miradas confusas, pero obedecieron. Mientras me llevaban, me permití una última mirada a Victoria. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida, pero debajo pude verlo. Derrota. Había ganado. Pero cuando las puertas del ascensor se cerraron, supe que esto no había terminado. Victoria no era de las que se rinden sin luchar, y lo que hiciera a continuación haría que esta noche pareciera una ronda de calentamiento. Victoria dimitió 2 días después. La reunión de la junta fue breve. Entró, leyó una declaración preparada sobre razones personales y querer pasar más tiempo con la familia, y salió sin mirar a nadie a los ojos. En 1 hora, Alexia fue restituida como CEO. Pero los verdaderos fuegos artificiales llegaron cuando la evidencia de la caja fuerte de Victoria fue entregada a los investigadores federales. El esquema de malversación que había estado ejecutando era incluso más extenso de lo que habíamos imaginado. Casi $40 millones desviados durante 1 década. Combinado con los materiales de chantaje y la grabación que había hecho, pintaba un cuadro de una mujer que había utilizado su posición como arma para destruir a cualquiera en su camino. Victoria fue arrestada en su casa esa noche. La imagen de ella siendo sacada esposada ocupó la portada de todos los principales periódicos del país. Por primera vez en semanas, pude respirar. Alexia me llamó en el momento en que volvió a estar oficialmente al mando. «Ven a la oficina», dijo. «Por favor, necesito verte». Cuando llegué, la recepción estaba rodeada de flores, docenas de ramos de empleados dándole la bienvenida. Pero Alexia no estaba en el vestíbulo. Me esperaba en el piso 45, en lo que solía ser el despacho de la esquina de Victoria. «Pensé que querrías redecorar», dije, mirando el espacio frío e impersonal. Ella se rió. «Estoy pensando en ventanales de suelo a techo, algo de arte de verdad y un sofá realmente cómodo». Me atrajo hacia ella. «Ya sabes, para cuando mi novia me visite». «Novia». La palabra me emocionó. «¿Eso es lo que somos?», pregunté. «Eso espero». Me besó suavemente, luego se apartó para mirarme. «Elena, te lo debo todo. Salvaste mi empresa, mi reputación, mi vida. ¿Cómo podré recompensarte alguna vez?» «Ya lo has hecho», dije, siendo tú. Pero Alexia no estaba satisfecha con esa respuesta. Durante las semanas siguientes, discretamente arregló las cosas. Un nuevo apartamento para Theo y para mí, en un barrio seguro con excelentes colegios. Un trabajo en Tecnova, no en la planta ejecutiva, sino en su departamento de extensión comunitaria, haciendo un trabajo que realmente importaba. Beneficios médicos completos, incluidos los tratamientos que Theo había necesitado cuando se puso enfermo. «Esto no es caridad», insistió cuando intenté protestar. «Es pago por servicios prestados. Prácticamente salvaste la empresa tú sola. Tuve algo de ayuda. Detalles menores. Por primera vez en años, tenía estabilidad, seguridad, un futuro que realmente podía ver y en el que podía creer. Pero lo mejor, la parte que hacía que todo valiera la pena, era simplemente estar con Alexia». Le contamos al mundo sobre nosotras 3 meses después del arresto de Victoria. No hubo una dramática conferencia de prensa, ni una estrategia mediática calculada. Alexia simplemente apareció en el festival escolar de Theo tomándome de la mano. Y cuando alguien preguntó si estábamos juntas, dijo que sí. Internet tuvo opiniones, por supuesto. Algunas de apoyo, otras crueles. Mi madre envió un correo electrónico mordaz sobre cómo había confirmado sus peores temores, y me pidió que no la contactara más. Pero por cada comentario de odio, había 10 mensajes de mujeres que habían visto nuestra historia y se sintieron identificadas. «Me diste el coraje para salir del armario», escribieron. «Gracias por mostrarme que es posible». Alexia guardó una de esas cartas enmarcada en su nuevo escritorio. 1 año después, me pidió matrimonio. Estábamos en la cabaña en las montañas, la misma cabaña donde nos habíamos reunido durante los días más oscuros de la investigación. Theo perseguía luciérnagas en el jardín mientras Alexia y yo nos sentábamos en el porche, viendo el sol ponerse detrás de los picos. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo. Dejé de respirar. «Elena Rodríguez», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «Entraste en mi vida cuando estaba en mi peor momento».
Viste a través de toda mi armadura, todas mis defensas, y me amaste de todos modos. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir como tu verdadero yo. Abrió la caja, revelando un sencillo anillo de platino con un solo diamante. ¿Quieres casarte conmigo? Lloraba demasiado para hablar, así que solo asentí. Ella deslizó el anillo en mi dedo y me besó, y en la distancia, oí a Theo vitorear. Nos casamos la primavera siguiente en una pequeña ceremonia en la cabaña. Rebeca fue mi dama de honor. Sofía y Theo sirvieron como niña de las flores y portador de los anillos. Harold, el miembro de la junta que había ayudado a poner fin al reinado de Victoria, acompañó a Alexia al altar. Ninguna de nosotras tuvo familiares presentes. Ambas habíamos perdido a nuestras familias de origen por los prejuicios y las mentes cerradas. Pero al mirar a las personas reunidas para celebrar nuestro amor, amigos, colegas, familia elegida, me di cuenta de que teníamos algo mejor. Nos teníamos la una a la otra. Después de la ceremonia, mientras los invitados socializaban y los niños corrían salvajes por el prado, Alexia me tomó de la mano y me llevó al borde de la propiedad, donde una valla de madera daba a un valle. «Tengo una sorpresa más», dijo. Me entregó un documento, una escritura, a nombre de ambas. «Compré la cabaña», explicó. Pensé, quizás podría ser nuestro hogar para siempre, no solo para visitar, sino de verdad. Puedo dirigir la empresa de forma remota, y hay un colegio maravilloso en el pueblo para Theo. Y podríamos... La besé antes de que pudiera terminar. Sí, 1000 veces sí. Ella se rió contra mis labios. Ni siquiera me dejaste terminar. No necesitaba hacerlo. Donde quiera que estés es mi hogar, Alexia. ¿No lo sabes ya? Esa tarde, mientras el sol pintaba las montañas en tonos dorados y rosados, me quedé en la ventana de nuestra cabaña y observé a mi esposa jugar con mi hijo en el jardín. Nuestro hijo, me corregí, porque Alexia había adoptado formalmente a Theo hacía 3 meses, haciendo oficial nuestra pequeña familia a los ojos de la ley. Pensé en todo lo que me había llevado hasta aquí. El coche averiado en el aparcamiento. El pinchazo que cambió mi vida. La mujer con el traje perfecto que se arrodilló en el asfalto para ayudar a una extraña y terminó convirtiéndose en todo para mí. La vida no siempre nos da los caminos que esperamos. A veces nos obliga a tomar desvíos tan inesperados, tan aterradores, que estamos seguras de que nunca encontraremos el camino de regreso a tierra firme. Pero si esta historia me ha enseñado algo, es que los destinos más hermosos suelen ser aquellos que nunca planeamos visitar. Alexia levantó la vista y me vio en la ventana. Sonrió. Esa misma sonrisa que me había dejado sin aliento en un estacionamiento lleno de gente 2 años atrás. Y me dijo sin voz 3 palabras. «Te amo». Yo se las devolví sin voz, y las sentía con cada fibra de mi ser. Si llegaste al final de esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y haz clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Continúa la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.